Hola, Emiliano, gracias por venir. De verdad es un placer que te encuentres hoy aquí con nosotros. Gracias a ti, también para mí es un placer. Va a ver, si quieres empezamos por el principio, porque me encantaría saber de dónde vienes, cuál es un poco tu historia. Hazme un resumen, eso sí. Ya, bueno, pues yo vengo de la Siberia, no de la rusa, claro, de la Siberia extremeña. Es curioso que vienes aquí y dices que vienes de la Siberia, y incluso aunque no digas de la Siberia, te refieres a algún pueblo en concreto, ¿no? Y por aquí te dicen, ¿y eso? ¿Dónde está? Estamos en la provincia de Badajoz, ambos extremos. Sí. Y cuando allí les hablas de un pueblo que está cercano a Portugal, de la Codosera, te dicen, ¿y eso? ¿Dónde es? Entonces para mí es un poco triste, ¿no? Bueno, no nos pongamos tristes por eso, pero que es una anécdota significativa el que estamos en la misma provincia y no nos conocemos. Es decir, bueno, por lo menos no se conoce el nombre de algunos pueblos, que Sí. son, repito, de la misma provincia. Sí, de hecho es que yo creo que cuando no saben dónde estamos, siempre recurrimos a lo fácil, que es muy cerca de Badajoz, o al lado Sí, de Albuquerque, sí, o... sí, efectivamente. Y entonces, ¿cómo empezó tu relación con la Codosera? Bueno, pues mi padre era en aquellos tiempos guarda forestal. Empezó siendo el patrimonio forestal del Estado. Luego pasó a llamarse ICONA, el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza. Y hoy día creo que es el medio ambiente de la Junta de Extremadura, porque están transferidas a las comunidades. Entonces mi padre era guarda forestal y lo destinaron primero aquí, bien digo, luego a Villar del Rey y terminó ya como guarda en Jerez de los Caballeros. Pero estuvo aquí 7 años. Y Vale. por eso llegué yo aquí, en el año 70. Curioso, ya se puede decir casi que eres más de aquí que Pues de sí, ningún otro porque sitio. desde el año 70, aunque no siempre he estado aquí, he estado trabajando fuera, pero pues me considero de aquí, porque he venido mucho y últimamente pues siempre aquí. Y he terminado aquí, Yo claro. creo que eres de aquí, ¿eh? Pues sí, yo me considero de aquí. Hay una cosa clara, es que podemos decir que tú has sido testigo detrás del visor de una cámara de la historia de la Codosera durante muchos años, que creo que además eso sí te da el título de codoserano, aunque fue el año pasado, pero bueno. Bueno, ¿Cómo nació esa afición o esa idea de quedar grabado acontecimientos que han pasado en el pueblo, ¿no? pues no nació precisamente la idea de grabar acontecimientos del pueblo, surgió de la siguiente forma. Bueno, yo ya desde muy joven, a los 16 años, que fui a trabajar ya a Madrid, desde muy joven me gustaba tener una cámara de fotos. Y yo no estudié técnica en fotografía ni nada de eso, simplemente porque me gustaba. Y tenía una cámara de fotos, luego tuve otra. Y aquí en el año 90, creo que fue, sí, en el año 90, me planteé el comprarme una cámara de vídeo y el objetivo era, la finalidad era grabar a mis hijos, a mis niños que eran pequeños, para tener un recuerdo, para que ellos se vieran en un futuro y vieran cómo eran de pequeños, ¿no?
Qué curioso, o sea, Esa era la finalidad. a través de tus hijos le has dado el vídeo a todos los niños de la Codosera. Lo que pasa es que como con muchas cosas sucede, una cosa que tú que inconscientemente lo haces sin saber, cómo iba yo a saber, ni nadie que iba a ver Facebook y que a través de Facebook lo iban a poder visualizar otras personas, ¿no? Claro. Entonces, en principio grababa solo a mi familia, solo a mis hijos, pero como mis hijos iban a las piscinas naturales y participaban en la natación, en los torneos de natación, iban a fútbol, etcétera, etcétera, pues claro, ya de paso grababa pues a gente que había allí. Y sin más remedio, pues grababa pues todo el acontecimiento, ¿no? El evento. Es que además me parece muy curioso lo que es la vida también, ¿no? Porque al final era como un regalo para tus hijos de que de mayor pudieran ver cómo fueron de niños, y al final has acabado dándole un regalo enorme a varias generaciones. Sí, yo cuando experimenté que había gente que me decían que le gustaba ver pues grabaciones del 90 y tantos, como por ejemplo Entierro de la Sardina, etcétera. Y cuando me decían que les gustaba ver a gente que ya no está y que les emocionaba y tal, pues para mí simplemente era una satisfacción. Claro. Una satisfacción, y es como un vicio que coges de seguir, mandando a Facebook cosas de estas y al final pues eso, simplemente pues eso, lo haces porque te gusta, una satisfacción. Además del hobby de la grabación, sabemos que te dedicaste durante muchos años a ser profesor de autoescuela. Me imagino que eso sí. Ha dado para son muchos días, ¿no? Sí. Si tienes algún recuerdo de esa época o alguna anécdota divertida que nos quieras contar, sin mencionar a nadie, porque el carnet de conducir, todos los que no lo hemos sacado sabemos lo mal que se pasa. Lo mal que se pasa, sí. Por cierto que se pasa mal, sí, seguro. Y pues bueno, anécdotas así concretas que yo recuerdo ahora mismo y divertida, pues hay una incluso referida a mí, que recuerdo ahora. El tener los zapatos mojados porque estaba lloviendo, montarme en el coche, no reaccionar el alumno en el momento adecuado, no pisar el freno el alumno y yo a pisar el freno y resbalarse. No sé por qué circunstancias, se resbaló el freno y le dimos un golpe al coche que iba delante. Madre mía. Que era la Guardia Civil. No hubo problema ninguno porque lo comprendieron, nada, no hubo problema ninguno. Además la alumna era pariente mía, lejana, porque era una chica que vivía en Badajoz y descendía de allí, de la Siberia también. Y bueno, no hubo problema ninguno. Y luego en cuanto a otras anécdotas, pues sí, lo típico, ¿no? De al llegar a examen olvidarse el carnet de conducir, no examinarle el examinador al alumno, y pues muchas, pero es que ahora mismo no me viene a la cabeza muchas anécdotas, que no recuerdo así ninguna en concreto que sea graciosa, ¿no? Y significativa, bueno, pero ha habido muchas. La de la Guardia Civil ya es bastante. Sí. ¿Cuál es el recuerdo que tú guardas con más cariño de la Codosera? Pues el recuerdo es el entorno, la gente de la Codosera, los primeros años. Ahora también le tengo cariño, ¿no? Más que antes, pero como digamos, guardar un cariño especial, pues fue aquellos primeros días en los que yo llegué aquí, aquellos primeros años en los que yo venía de vacaciones. Y recuerdo, pues eso, el ir por el camino que va a la Rabaza, que era de tierra, con la bicicleta, perderme por ahí, por esos sitios, por alguna casa abandonada. El río, que entonces no existían las piscinas, el río me encantaba, las calles del pueblo, como estaban entonces,
pues todo eso pues lo recuerdo con especial cariño, claro. ¿Cuántos años de grabaciones tienes? Pues la primera cámara fue en el 90, a partir del 90. Sí, empecé a grabar, ya te digo, con la finalidad de grabar mis hijos y el entorno familiar. Podríamos decir entonces que son más de 30 años Pues sí. de vídeos. Sí. ¿Tendrá? La primera cámara que me duró, me han salido las dos buenísimas, ¿eh? La primera hasta el 2011 y esta que tengo actualmente, que ya va estando un poquillo cansada, la pobre, pues desde el 2011 hasta ahora. Tienes una buena videoteca en casa, entonces. Sí, tengo ya un follón. Un follón de vídeos. Vas a tener que contratar a alguien que te archive, que te Sí. haga de archivo, ¿no? Sí, intento tenerlo lo más posible, lo mejor posible en el ordenador, ¿no? Pero aún así tienes que estar continuamente ordenándolo, ¿no? Y revisando si está todo bien. Lo que está claro es que tienes como un montón de vídeos de cosas además muy alegres. Es como la vida de un pueblo, pero retratado a través de sus eventos, ¿no? Entonces, es lo que tú decías antes, ¿no? Hay gente que lo ve porque sale gente que ya no está, o gente que sale muy niño y ahora ya se han convertido en adultos, ¿no? ¿Cómo te sientes tú? Porque sí que sabemos que la gente reacciona con mucho cariño a tus vídeos, ¿no? ¿Cómo lo recoges tú, esas muestras de cariño de la gente por ver tus vídeos? Pues ya te digo, como te dije antes, con mucha satisfacción, lo cual me empuja, pues, aparte de que también hay dos motivos, me empuja eso y sobre todo es un hobby que me gusta, ¿sí? Un hobby. Y como ya te digo, empecé solamente por grabar a mis hijos y luego al darme cuenta, al ser consciente de que a la gente le gustaba, cuando empecé, hace poco tiempo, hace pocos años, cuando empezó Facebook, ¿no? Cuando empezaron a mostrarme, pues eso, su alegría de ver aquello desde hacía tantos años, pues entonces cuando ya me animé a seguir grabando eventos, ¿no? Que no es precisamente el evento en sí, centrarme en el evento en sí, sino que me gusta también grabar el entorno. Es decir, la gente que por allí, sí, digamos, desperdigar, ¿no? De hecho, es que creo que la magia de tus vídeos precisamente es esa, es que no graba la actuación, sino las reacciones de la gente cuando ve algo de la actuación, de lo que sea, no sé, pero sino fijarme en el personaje. Exactamente. Sí, de hecho yo recuerdo uno de tus vídeos precisamente del entierro de la sardina. Y era muy curioso porque veías la reacción de la gente cuando tenía la sardina en la mano, ¿no? Es curioso, sí. Sí, sí. ¿A qué vídeo de los que tienes le tienes como un cariño especial? A todos. Bueno, haciendo un paréntesis, aparte, claro, lógicamente, ¿no? Los de mi familia, los de mis niños, ¿no? Y ahora mis nietos, antes sí. Mis hijos, que ya son mayorcitos, que viejo soy, y mis nietos, ¿no? Hombre, aparte de eso, los demás, bueno, pues como te dije antes, para mí era especial y le tenía un especial cariño al río, incluso antes de construirse las piscinas naturales. Pues lo que he grabado del río. De hecho, yo recuerdo un año en Carnavales que la morga de tus hijos tenían como un vídeo hecho. Esos vídeos eran ya, los malayos te refieres. Sí. Sí. No sé si tú te acuerdas de aquello. Hicieron como un vídeo que además se hizo muy viral. Y eran precisamente imágenes pues de antes, de la pesquera, esos vídeos eran tuyos. Eran míos, sí. Son cortes, clips que sacaron mis hijos de ahí, de las grabaciones mías. Por ejemplo, Marino. Sí, la rubia. Un recuerdo especial para Marino.
y la rubia, etcétera, y personajes, como le llamamos aquí en el pueblo, Simón, ¿no? salía Simón también. Exactamente. Entonces, efectivamente, el entierro de la sardina. Y eso lo sacaron de las grabaciones mías, los cortes, el reportaje que hicieron o el documental que hicieron los malayos para su actuación. Eso era muy interesante. Bueno, eso lo pueden buscar en Facebook, el que todavía no lo haya visto, si hay alguien que no lo ha visto. Yo no me he puesto a buscar, pero creo que debe estar. De todas maneras... Sí, está. Por cierto, ese reportaje en concreto que hicieron mis hijos está. El de... no recuerdo cómo era. Sí, era no sé si fue de la última actuación de los malayos. Que sé que iban como de las últimas actuaciones. Como de EGB. Iban como, sí, era como una imagen así, cada uno iba como disfrazado de algo relacionado como cuando éramos niños. Y claro. salen imágenes pues muy entrañables, como de los que hoy ya son mayores, de jovencitos en los castañales, Eso ¿no? es. Por ejemplo, el Día de los Castañales. Eso es. Que es un recuerdo también muy entrañable, aunque ya no es tanto como era. No, como era no es. Parte, como se suele decir, la coletilla, ¿no? Se está perdiendo. Qué pena, ¿no? Pero bueno, ahí está. Es que creo que también evolucionamos de alguna manera, claro, y las cosas es muy difícil que se mantengan tal cual. Sí, es decir, todo cambia, no nos vamos a resignar a que todo cambia. Pero bueno, sí que es verdad que lo de enmascararse y tal, yo por lo menos aquí lanzo el órdago a ver si la gente se anima y eso se recupera, porque era muy divertido. Curiosa palabra de aquí, sí. autóctona, mascararse. Lo que sí es verdad que no hemos dicho es los que no hayan visto tus vídeos o les apetezca verlos ahora que te están viendo a ti aquí, ¿dónde pueden verlos? ¿En tu perfil? ¿En algún grupo de Facebook? Bueno, yo los envío todos a Rincones de la Codosera. Vale, o sea que los pueden buscar en ahí. Rincones de la Codosera me imagino que estarán todos, o por lo menos los más recientes. Vale. Si alguien tiene interés por alguno, pues que me lo diga. Por alguno en concreto. De hecho, yo creo que se hizo una reproducción pública, ¿no? Una exhibición pública en la Casa de la Cultura un año. El año pasado, creo, llevé yo unas proyecciones, hice un resumen y se proyectó ahí en la calle Teniente Corchado. Eso. En la calle. El año pasado, en verano, en la calle, en la feria. Eso. En las fiestas y ferias del pueblo. Pues es interesante a ver si lo repiten o incluso lo amplían a otros momentos del año. Sí. ¿Cómo ves tú el futuro de la Codosera? Pues bien, vamos a ser optimistas. Bien, sobre todo en cuanto al turismo. Siempre que haya buenas estructuras, bien. En cuanto al turismo, pues es inigualable, ¿no? El río, que es nuestro aliciente, que los paisajes, es bien, lo veo bien. ¿Cuál es tu rincón, allá que nos hablas de paisajes y tal, cuál es tu rincón favorito de aquí de Hombre, actualmente donde vivo es mi rincón favorito. Recuerdo que en aquellos primeros años a los que te mencioné, de los que te mencioné que les tenía cariño, me iba a un rincón que es que no sé exactamente decirte que Cortijo, que ahí por la... ¿cómo se llama esto? La fuente... Yendo por la Quinta del Café para allá, por ahí hay un sitio que me iba yo con la bicicleta y me gustaba aquel sitio. ¿Te gustaba? Y le tengo como un cariño, como un especial cariño, porque me iba yo de muy joven. El caso es que en el anterior invitado también se hablaba de la Ribera muy relacionado con los baños de la niñez. Y ahora es curioso porque vuelves a hablarnos de un sitio que era importante para ti también, a lo mejor en una edad muy temprana. Pues fíjate, 17, curioso al final, 17, 18 años. Como los recuerdos de cuando somos más jóvenes, como que nos acompañan, ¿verdad? Sí. El resto de la vida. Te queda grabado, y eso es como los olores. Alguien que ha ido a algún sitio de pequeño y de mayor huele y dice, ay, me recuerda, es simple olor. Sí, es me muy recuerda curioso. esto, me recuerda lo otro. ¿Eres del vaso medio lleno o medio vacío? Prefiero ser del vaso medio lleno. Sí, que sea o no, como decía aquel, yo soy yo y mis circunstancias.
depende, pero prefiero, hago lo posible por ser del medio lleno siempre. Además, a mí me parece un mensaje ese importante, ¿no? Que a veces el vaso no está lleno, pero lo importante es intentar verlo. Depende de ti el llenarlo. Eso es, eso es. ¿Hay algún evento en tu vida que de alguna manera te haya marcado, tanto para mejor o para peor también? En la vida hay circunstancias, hay sucesos, digamos, por llamarlo de alguna manera, pero marcarme, no, especialmente no me ha marcado ninguno. Estupendo. Para ti, por el tema este de los vídeos y demás, ¿crees que realmente son importantes los recuerdos para aprender también un poco de dónde venimos? Los recuerdos son importantes y en la medida en que tú disfrutas recordando, en la medida que tú disfrutas, porque se trata de disfrutar, que como solemos decir normalmente, tú sabes de sobra cuál es la coletilla, es lo que nos vamos a llevar, eso, lo que disfrutemos. Tú disfrutas con esos recuerdos, pero no te quedes anclado en los recuerdos. Eso no te quedes anclado, mira al futuro. Eso es muy importante. Es bueno recordar, igual que antes hablando del cambio de las cosas, que cambian, hemos dicho, cambian las cosas, claro. Hay alguien que añora tanto el pasado que sí, que lo ve muy bien, que lo añore, pero no quedarse anclado en el pasado. Eso es. No quedarse anclado en el pasado. Es que antes, que si hacíamos esto, que si hacíamos lo otro, pero es que, oye, ahora es de otra manera. Eso ha cambiado. ¿Cómo empezó? Según la ciencia, yo no sé, yo no he estudiado eso, según la ciencia, ¿cómo empezó el hombre primitivo? Era una célula, ¿no? ¿Cómo empezó el hombre primitivo? El hombre primitivo, imagínate. Con pelos, como un animal. Cazando. Como lo que somos, ¿no? Somos animales, pero bueno, hemos evolucionado. Eso, hemos evolucionado. ¿Cómo empezó el hombre primitivo? Cazando con piedras. ¿Qué pasa? ¿Que íbamos a estar siempre cazando con piedras? ¿A qué eso ha cambiado? Claro. Pues lo demás va cambiando también, todo. Sí, estoy de acuerdo cambiando contigo. Sin más remedio. Al final, pero si es que al final la vida realmente es cambio. Que podemos recordar, por supuesto, no está prohibido recordar, y disfrutamos recordando, pero no quedarnos anclados en eso. Las cosas cambian. Eso es. Es como... Sin más remedio. Sería un poco como vamos a ver un vídeo tuyo y nos lo vamos a pasar bien recordando ese momento, pero está, luego vuelve al 2024. Pero no desear que sean las cosas como eran. Eso es. No. Eso es. Y además no sirve desear, porque ¿quién va a conseguir que sean las cosas como eran? Nadie. Nadie. Si tuvieras la capacidad de volver precisamente a ese pasado, ¿tú serías de los que volverían para cambiar algo? ¿O eres también de los que piensan que quizás de ese pasado se aprende y luego ya hay que tirar para adelante? Yo creo que se aprende. De las cosas, de las experiencias de la vida se aprende. Yo no intento cambiar nada. Se aprende. Una experiencia más, pues aprendes y ya está. Te quedas, o intentamos, o yo por lo menos intento quedarme con lo bueno y punto. De hecho, que yo creo que, fíjate, cuando nos pasan algo que a priori no es bueno, es como una oportunidad, si tú aprendes, quizás ya no vuelvas a pasar más por ahí, ¿no? Efectivamente. No tengas ya que pasar otra vez ese mal trago. Efectivamente, todos cometemos errores. Quizá algunas veces inconscientemente, o tú en ese momento no eres consciente del error que estás cometiendo, o si, por ejemplo, estás haciendo daño a alguna persona, no eres consciente. Luego sí te das cuenta, pero ya no lo puedes cambiar. Aprender para no hacerlo. Aprendes. Eso es.
A ver, tengo que volver a la autoescuela, porque no sé, yo sé que se pasa Vale. muy mal cuando vas a hacer el examen, entonces me encantaría, para la gente que esté ahora en ese momento, en ese momento X, que como profesor de autoescuela que fuiste, ¿cuál sería tu gran consejo, sobre todo para los momentos esos previos, que son horribles? O sea, a ella sí que le podían dar al pa'lante y que pasara rápido. ¿Cuál sería a lo mejor la recomendación que tú le darías? No hay milagros. No hay botón pa'lante, ¿no? No hay milagros ni palabras mágicas, porque lo que suele decir la gente, sí, tú me dices tranquilo, claro, es que es muy fácil decir tú tranquilo, es muy fácil. Bueno, yo lo que se me ocurre ahora es decirle a alguien que esté en puertas de presentarse a un examen, pues que piense que eso no es tan trascendente en la vida, que quizá, mira, como anécdota que me preguntabas antes sobre los alumnos, a algunos le daban una trascendencia y yo les decía, nada, oye, que esto no es todo en la vida, el obtener un permiso de conducir. Más que nada Se lo tomaban tan a pecho que eso generaba más nervios todavía. Entonces, que no es todo en la vida el obtener hay otras cosas incluso más importantes, aunque eso sea muy importante porque el coche lo tenemos como un dios. Sí, totalmente. Pero entonces, bueno, también es verdad que hay más oportunidades. Hay otras cosas en la vida. Hay cosas que no tienen más oportunidades, pero es así. Exactamente. Sino que se lo digan a alguno. Tienen más oportunidades, lo que pasa es que es cuestión de dinero. Sí, pero bueno, que al final dicen que ojalá todo se solucionara con dinero, ¿no? Eso por lo menos si tú tienes la opción de más veces, ¿no? Aunque tú tengas que conseguir el dinero. Hay cosas que no tienen más oportunidades. Exactamente. Entonces eso... Exactamente, y eso sí, tienes más, puedes ir más veces. Pero bueno, sobre todo eso, oye, que esto es una cosa pasajera, que no es trascendental, que no es tan importante, y eso te ayuda a relajarte y a tomártelo de otra manera, no a ponerte tan tenso. Además es que yo sé que tú estás dando las prácticas y estás perfectamente, eso te lo digo porque a mí me pasó, ¿eh? O sea, y ahora llego y sale un día de niebla y no tenía ni idea de las luces que tenía que poner, entonces al final es verdad que los nervios te acaban jugando malas pasadas. Sí. Es una cosa que sí, que quizás el mayor consejo sería tomárselo así, porque es lo que te serena un poquito. Sí, tomárselo así, oye, que esto no es un trascendente, que es cuestión de dinero más o menos, bueno, quizás eso al que no esté muy, muy saturado de dinero, pues le preocupe, ¿no? Bueno, puede ser un motivo, pero por lo demás no tomárselo tan a pecho, como decía antes. Más que nada porque da igual también. Si te lo tomas a pecho, al final yo creo que es un poco lo que tenga que se base, ¿no? Sí, el resultado va a ser el mismo. Exactamente. A ver, para alguien que se acerque a la codosera por primera vez, si tuviéramos que hacer un vídeo de las 3 recomendaciones que tú le darías para que se enamorara, para que tuviera el flechazo con el pueblo, ¿qué sería? Hombre, pues primero sus gentes, que es una de las cosas que... Te mencioné antes lo del cariño a los paseos por el río, al paisaje, etcétera, pero también creo, si no es que se me ha olvidado, si no te lo dije es que se me ha olvidado, sus gentes, la forma de ser tan abierta, ¿no? Tan hospitalaria. Su gente es lo primero. Lo segundo, pues, es el paisaje, que es inigualable. Y cómo no, todo el mundo, queramos o no, aunque sea una cosa material, pues la comida, ¿no? Pues aquí hay sitios y sobre todo entornos, en un sitio hay sitios que tienen un entorno precioso para comer. Sí, es que yo creo que aquí... Para disfrutar no solamente comiendo, sino de la tranquilidad, de la naturaleza, etcétera. Tenemos la gran suerte de que aquí se puede disfrutar de 2 cosas a la vez, que es de comer y estar viendo un entorno magnífico. Y aquí los tenemos. Y en el pueblo, pues con la gente del pueblo, hablando con la gente del pueblo. Si aquí a cualquiera que le dirijas la palabra te habla sí. Y te contesta, y si le preguntas algo sobre el pueblo te informa rápidamente. Sí, si no es uno el otro. Sí, totalmente de acuerdo. Incluso aunque no seas muy de aquí, tú vas a tomar una cerveza y si entablas conversación con alguien, no va a ser una, ¿eh?
No va a ser una solo. Me río porque tienes razón, o sea, Sí, sí, es así, es así. Si quieres, para terminar, te tengo que hacer una pregunta que se la voy a hacer a todos los invitados. Se la hice al primero y te la voy a hacer a ti. Y es si tienes algún secreto que puedas confesar para que se te conozca un poquito más. Bueno, secreto para que se me conozca. Es que no sé si esto servirá para que se me conozca. Es una cuestión referida a la observación, por mi parte, ¿no? A la observación del lenguaje. Pues no sé si eso servirá para que se me conozca mejor. Es una cuestión que mi entorno familiar ya sabe, casi todo el entorno, por dónde voy y algunos amigos. Me fijo en las expresiones, ¿no? En las palabras incluso de los periodistas y de los periodistas a nivel nacional, que supuestamente profesionales o profesionales sin duda. Me imagino que tienes el libro de Kini. Las formas de hablar, no son cosas mías personales, por eso es como una confesión que te estoy haciendo. Vale, no, te decía lo del libro porque en ese libro vienen recogidas muchas palabras de aquí. Ah, sí, palabras autóctonas de aquí. Sí. Que han hecho no, pero no me refiero a revolución. eso concretamente. Vale, me refiero a las expresiones. Por ejemplo, ya que hemos hablado del carnet de conducir y de los vehículos, tiene algo que ver esto. Cuando dan las noticias de algún accidente, el camión tuvo la culpa. Y yo digo, ¿pero desde cuándo un camión tiene la culpa de algo? Sí, es verdad. El autobús no lo vio. Pero bueno, ¿desde cuándo ve un autobús? Sí, totalmente. Se habla así. Sí, Oye, sí. que yo lo entiendo perfectamente, que hablamos todos así. Que es nuestra forma de expresarnos. Sí, pero que son curiosidades, que es ¿no? nuestra forma de expresarnos, pero yo soy muy observador con esas curiosidades que tú dices. Soy un observador y me divierto con eso, simplemente me divierto. Si yo hablo así también, cuando nos expresamos, incluso alguno me contesta, digo, ay, me has cazado. Me contesta, dice, me has cazado, porque claro, va a la observación, se refiere a la observación que yo hago, ¿no? De estas frases, ¿no? Y como esas que te he mencionado, como esas dos frases, ahora mismo no me viene a la cabeza, pero hay así, ¿no? Que nos expresamos así. Pero si lo miras literalmente cómo debíamos decirlo, pues claro. No es así, pero a nivel nacional, ya te digo, en las noticias de las televisiones nacionales, no ya de las autonómicas. Y yo observo mucho eso. Es un secreto, digamos, que lo considero como secreto, que no conoce nadie, nada más que el entorno familiar. Pues estupendo. Muchas gracias por haber estado aquí. A ti. Por haber compartido este ratito con nosotros. A ti siempre. Y bueno, desde aquí sí que les recomiendo a los que nos estén viendo que se pasen por Rincones de la Codosera y que vean tus vídeos, porque desde luego entretenerse un ratito se van a entretener. Yo, si alguien está interesado por alguno, haré lo posible por facilitárselo, pero no le doy fecha. Vale, sabemos que desde luego el archivo es bastante amplio. No le doy fecha, porque eso lleva tiempo. Muchas gracias. Gracias.